Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de Un Mundo en Beta Constante. Hoy vamos a plantearos el reto de vivir de una forma diferente, no de una fórmula, aunque también incluye una fórmula, que son los nuevos conceptos de vida que hemos descubierto con el co-living, el co-housing, y que antes de la pandemia, pero incluso durante la misma, está teniendo una aceptación grandísima. Lleva teniendo muchísimos años esta aceptación en Europa, pero en España quizás más recientemente, y para ello creemos que el qué mejor que traeros a dos surferos que llevan trabajando estos modelos, uno desde el punto de vista arquitectónico y la otra desde el punto de vista financiero, durante los últimos años. Ellos son... Por un lado tenemos a Iñaki Isla. Hola Iñaki, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal Iñaki? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Aquí el confinamiento en casa, pero muy bien. La verdad es que con Muy mucha bien. energía. Iñaki, eres arquitecto, llevas mucho... Bueno, antes de entrar en currículum de Iñaki, vamos con Araceli Martín Navarro. Hola Araceli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Iñaki, buenas tardes. Hola a todos. Muy bien. Tenemos dos perfiles complementarios, diría yo, esta tarde, ¿no? Por un lado tenemos a Iñaki. Iñaki, tú eres arquitecto, has estado trabajando en Londres, has estado muy metido tanto en las nuevas formas de trabajo por los workplace que tenías que llevar a cabo, tanto en tu etapa de Londres como ahora aquí en tu etapa de España. Y ahora mismo también estás siendo uno de los responsables, o bueno, estabas llevando proyectos, corrígeme si me equivoco, muy relacionados con co-living y por lo tanto con las nuevas formas de vivir que estamos intentando experimentar e implementar, ¿no? Pues eso es. Sí, antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, la verdad es que estábamos muy ilusionados y veíamos como mucha demanda y mucho trabajo que hacer en el co-living. Y bueno, seguimos muy positivos. La verdad es que seguimos adelante con mucha energía y que creemos que va a ser uno de los factores, digamos, nuevos en la residencia a partir de ahora. Muy bien. Araceli, tú tienes un perfil más de desarrollo, liderazgo de proyectos inmobiliarios desde hace un montón de años. Empezaste desde el Banco Exterior de España, pasaste por una entidad como Argentaria, que fue mi banco de la universidad, y siempre lo recordaré con mucho cariño, y el BVA, y ahora mismo te encuentras liderando y ayudando a empresas que quieran invertir en este tipo de activos y para ver cómo es ese desarrollo y cómo lo pueden llevar a cabo. Corrígeme si me equivoco. No, lo que no sabía era que era tu banco en la universidad, cosa que me resulta muy interesante. Pero fíjate como un banco ya en los inicios fue pionero y fue un visionario, fue Argentaria, de empezar a desarrollar proyectos inmobiliarios. Yo pertenecí en los inicios de la primera sociedad inmobiliaria que creó un banco, era Fesinat, ¿sabes? Ya llevamos tiempo adaptándonos a las nuevas tendencias, a los nuevos intereses tanto de los inversores como del mercado, pues para hacer esos desarrollos inmobiliarios que más se ajusten al momento, ¿no? Y en este caso estábamos en pleno desarrollo de proyectos de co-living, ¿no? De proyectos arquitectónicos de co-living. Sí, es interesante, ¿no? Porque fíjate que en el evento que nosotros tuvimos en enero de Real Estate, hablaban ya de que tanto coworking como co-living, asignarles la etiqueta de alternativo, ya casi no correspondía, ¿no? De inversión Yo, alternativa. permitir un inciso, cuando hablamos de Sí. coworking, co-living, son etiquetas que estamos poniendo, ¿no? Ujú. Pero realmente lo que se está produciendo es un cambio social, que ya viene en el tiempo, en el cual los promotores, los arquitectos, los diseñadores, estamos conceptualizando esos cambios sociales de usos, de compartir lo público con lo común, ¿sabes? O con lo privado, esta vida. Yo creo que ahí es donde deberíamos de empezar a partir, ¿no? ¿Por qué le estamos llamando co-living? ¿Por qué le estamos llamando coworking? Sino es un nuevo concepto que va mucho más allá de una casa, ¿no? Sino una forma nueva de vivir y de experimentar. Sí, mira, en ese punto me acuerdo que nosotros trabajamos con un estudio también que se llama SAT de vez en cuando y que nos ayudan, que ellos han hecho muchos proyectos de cohousing y demás. Y comentaba, ¿te acuerdas, Iñaki? Otro Iñaki que teníamos allí, cómo los arquitectos a partir de ahora van a tener que, ya no van a diseñar contenedores de personas, sino contenedores de relaciones de personas, ¿no? Como ese punto de arquitectura, tú como arquitecto, en el cual ya no solo es el diseño del contenedor, sino que hay un diseño de qué tiene que ocurrir ahí dentro, ¿no? Tú como Eso arquitecto, es. ¿cómo lo vives esa Eso dualidad? es. Estamos viviendo que ahora la gente mira mucho más a vivir experiencias más allá de lo material, ¿no? Y eso es un poco el futuro, el poder vivir esas emociones, el estar más cercano con los usuarios, el crear espacios más personalizados para ese tipo de
gente que al fin y al cabo, bueno, es el futuro para todos. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo con Araceli que el hecho de ponerle etiquetas y nombres a las cosas, bueno, lo hace más comercial, vende más, supongo, pero vamos, esto no es algo nuevo, es algo que el co-living, el co-housing, es algo que se lleva haciendo en el norte de Europa desde hace, no sé, 30 años o más, incluso empezó en Dinamarca, y poco a poco estamos como trayéndolo y globalizándolo, pero el hecho de vivir en comunidad, el hecho de compartir espacios es algo que llevamos mucho tiempo ya diseñando. Si tuvierais que, en una frase, no muy largo, ¿no? Que para alguien que en un momento determinado nos está oyendo y ahora mismo le pilla un concepto que lo ha oído hablar, no lo tiene claro, ha tenido alguna discusión en la que no ha podido meter baza porque todavía no sabe exactamente qué es, ¿qué creéis que define un co-living o define estas nuevas fórmulas de convivencia? Araceli. Pues para mí es una nueva distribución o diseño de los espacios a la hora de convivir, a la hora de trabajar, ¿sabes? A la hora de interrelacionarse. Exacto. Hemos visto también ahora, en estos momentos de confinamiento, cómo la soledad se está siendo más acuciante las personas que están viviendo solas. Cómo tendemos a compartir lo que tenemos, cómo vemos ahora que ese vecino que es mayor, como en estos momentos de confinamiento, pues les estamos llevando alimentos, sí, ¿no? Entonces es el hecho de un movimiento social que se está produciendo, ¿vale? Y que la gente quiere vivir y quiere compartir, ¿vale? Y cuando quiere compartir, quiere, pues evidentemente, lo que llevamos a vivir, también tiene que trabajar, tiene que divertirse, ¿no? Y esto lo quiere conceptualizar en un mismo espacio. Yo así definiría lo que sería el co-living, co-housing, co-working, ¿sabes? Empezamos ahí con las etiquetas, ¿no? Que es una nueva forma, no quiere decir que todo el estrato social quiera vivir de esta manera, pero sí que hay, importante ahora, necesidad de vivir así. Iñaki, ¿estás de acuerdo? Bueno, la verdad es que lo has contestado muy bien, pero sí, vamos, prácticamente el co-living es una alternativa de forma residencial, pues que un poco atiende a una gran parte de la población que vive sola o vive en pareja y que, pues eso, quiere tener unos servicios comunes que le facilite el día a día, el trabajo, el poder tener unos espacios para comunicarse y tener sinergias con otros co-livers, que se llama. Y la verdad es que, bueno, es prácticamente eso. Ya contestaba Araceli. Sí, ¿no? Quizás el movimiento, antes de que todo esto, que esta realidad que nos está ocupando el 100% de nuestro tiempo y nuestra mente ahora, era claro que la gente estaba demandando una serie de espacios residenciales diferentes en los cuales lo público y lo privado estuviese un poco mezclado, ¿no? O ser capaz de ceder hacia lo público, hacia donde ocurre más la interacción con la gente, espacio, y que mi espacio privado, siendo menos pequeño, o más pequeño, perdón, sí que es verdad que me permitiera tener una serie de zonas comunes o de zonas de trabajo, de interacción con la comunidad e incluso, como hemos visto en algún proyecto nuestro, el cohousing, las residentes del cohousing han decidido prácticamente todo lo que ocurre en su comunidad, ¿no? Nos contaban como ejemplo que una de las cosas que se habían encontrado como principal traba habían sido siempre el ayuntamiento, porque un ejemplo que nos contaban era cómo habían conseguido en este cohousing que hicimos en Madrid un acuerdo con una empresa de car sharing, pero el ayuntamiento les decía que si había garaje tenía que haber una plaza por vivienda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto estaba avanzando de forma bastante clara. El interés que había por parte de todos los fondos de invertir en este tipo de activos, el interés que había de la gente, empezando a crear una demanda realmente importante de este tipo de activos y que incluso ha venido aún más favorecida por la apertura de los últimos que ha habido en Madrid y en Barcelona, pues nos estaba haciendo ver un crecimiento de ese sector que ahora, y desgraciadamente, nos vemos obligados a mediatizar por el tema de la pandemia que vivimos, ¿no? Entonces, os enlazo un poco, y perdonad porque no me quiero tampoco explayar mucho en este tema, pero sí os enlazo un poco con la lógica que está pasando en los coworkings y esta principal ventaja de compartir espacios y de cómo esos espacios me generan interrelaciones y demás, pues en el coworking ya se está debatiendo el modelo de cómo va a ser a futuro
y si ese compartimiento de espacios va a ser posible o no. ¿En el coliving creéis que este debate también va a llegar? Yo, si empiezo yo, Iñaki. Sí, lo que queráis. Yo voy a decir una cosa que la oí el otro día también en un foro en el cual intervinimos de diferentes perfiles hablando del coliving, ¿no? Y aquí has tocado un tema, Carlos, muy interesante, ¿no? Las normativas que tenemos, las ordenanzas tan rígidas, que ahora con su rigidez van a tener que ser más flexibles y cambiar para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Estos proyectos en los que lleva un cambio de uso, un modelo de explotación, no sabemos si de alquiler, si de arrendamiento de apartamento turístico, si de hotel, ¿no? Y lo que te decía que me hizo mucha gracia y lo quiero compartir es que ¿tenéis alguno de vosotros algún móvil del año 97? Creo que sí, que alguno guardo en el cajón. Efectivamente. Entonces, si no tenemos la tecnología del año 97, que fíjate que es apenas, pues eso, ¿no? 23 años, ¿no? ¿Cómo vamos a tener y a construir casas que están reguladas en ordenanzas de hace más de 50 años? Interesante ese Entonces, punto. ahí es donde tenemos que también trabajarlo, ¿no? Es un punto en el cual queremos lanzar, ¿no? Este impulso, porque no, yo quiero también aclarar que no es lo mismo tener una casa compartida que un concepto de vida de coliving. Y ahí estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad, Iñaki? Totalmente. La verdad es que sí, la gente entiende el coliving como voy a compartir todo con como si viviera en una especie de comuna con mis vecinos, y la verdad es que no es así. Los espacios coliving tienen espacios para compartir con otros vecinos, pero los propios vecinos son los que deciden y hacen esas actividades, son los propios vecinos los que de alguna manera también, respondiendo al tema este ahora del COVID, pues deciden cómo usar esos espacios. Está claro que va a afectar y que va a cambiar todo ligeramente. No creo que vaya a ser de repente un cambio drástico, pero sí que igual esos espacios de coworking, pues igual tienen que empezar a pensarse de la posibilidad de que sean más flexibles, de una posible compartimentación, pero vamos, yo creo que el espacio co-living y las viviendas co-living es el futuro y es el presente. Sí, está claro. Fijaros que ahí, por ejemplo, me viene una reflexión, ¿no? Que es que a lo mejor el hecho de ya vivir en comunidad, ya haber generado esas reglas de convivencia, o no generado, o que esas reglas de convivencia ya viniesen hechas, ¿creéis que en un momento determinado en esta aplicación, ¿no? de medidas sociales, etcétera, va a ser más fácil en ese tipo de comunidades que quizás no en otras en las cuales dijéramos, diseño de la experiencia común no está hecha? Totalmente. Yo creo que uno de los factores muy importantes en este tipo de viviendas es la figura del community manager, que es un poco la figura que ayuda a que todos los vecinos puedan estar más unidos y hagan actividades conjuntas. Y sí que es verdad que comparado con un bloque de viviendas convencional, todos los miembros de esta comunidad están muchísimo más unidos y sería mucho más fácil poder solventar cualquier tipo de pandemia. Sí, porque además vamos a un hecho que es que tienen una conciencia y un fin común de compartir, ¿no? Lo mismo que en una urbanización residencial tenemos unas normas de lo que son los estatutos de la comunidad de propietarios, que cuando adquieres la vivienda pues te adhieres a cumplirlas, ¿no? Aquí no, aquí tú decides quién va a vivir contigo, si piensa como tú, si tienes esa educación o esa formación de cómo compartir los espacios, de cómo compartir más allá de saber cuál es el horario de tirar la basura, ¿no? Es compartir eso, formas de vida, formas de relacionarte, ¿ves? Formas de interpretar los momentos de trabajo, cómo poder trabajar y poder a la vez estar con tu familia, ¿no? Entonces, eso es lo que va a diferenciar y lo que está diferenciando el co-living de otros modelos de residenciales, ¿no? Sí, además, el otro día... Ay, perdón que se ha cruzado. No, disculpad. No, el otro día justo había me gustó una reflexión que oí acerca de este tema, ¿no? Que, oye, si me tengo que replantear la densificación, no solo me la voy a tener que replantear de un co-living, sino que en realidad me la tendría que replantear de todos los espacios residenciales.
Bien, pero ¿sabes una cosa, Carlos? Yo, como digo, el mercado es tan grande, ¿sabes? Hay tanta diversidad, pues que te permite compartir los espacios como tú quieras, ¿no? Exacto. Hay gente que le gusta vivir en el campo, Ajá. que le gusta vivir en un adosado, y hay gente que le gusta vivir compartiendo un piso. Yo creo que hoy la vida, y los que vamos ya cumpliendo años, te hace ver que uno tiene que ir adaptando sus espacios de vida y de trabajo a medida que vaya también evolucionando y vayan cambiando las necesidades, ¿no? Eso ya de tener una casa para toda la vida, como antes, ¿no? O hipotecarte y no casarte, no condicionar tu estado civil si no te compras la vivienda, ¿no? Pues está cambiando, ha cambiado, y no es que esté cambiando, es que ha cambiado. Y ahora, ¿por qué tengo que yo tener una casa, ¿sabes? Grande, que se me queda vacía, unos costes elevados, y me gusta más compartirlo? ¿Por qué tengo que quedarme arraigada en una vivienda por muy bien que esté, ¿no? Esa es la opción que te permite el compartir estos espacios, y no con ello quiero irme a un mercado que también se aventura, ¿no? Bueno, gente que no pueda adquirir, aunque quisiera tener una vivienda por el coste, y que prefiere tener un espacio compartido como es un coliving, ¿no? Sí, ese es uno de los retos que yo creo que el sector os enfrentáis, ¿no? De que al final había la gente de Community me decía hace no mucho, que estos son los que han llevado a cabo el desarrollo del coliving de Andrés Mellado aquí en Madrid. Me decían, uno de los retos importantes es ver cómo somos capaces de generar espacios de residencias, o sea, de residencial, para gente que gana menos de 30.000 euros, ¿no? Que no puede permitirse a lo mejor el hecho de acceder a una hipoteca, etcétera, ¿no? Y cómo ese coliving se convertía de repente en un valor, o sea, o en un activo interesante. Quizás ahora hay que ver un poco con lo que suponemos, crisis que llegará después de esta primera crisis sanitaria, cómo eso puede afectar a esta generación millennial y Z, que era quizás el punto de más de atracción de este tipo de coliving. ¿No? Pues yo creo que más a nuestro favor, pero además, fíjate, o sea, no solamente para el que quiere una vivienda aún más accesible, ¿no? En cuanto a, puede ser pagar una renta, ¿no? O también nos podemos ir a un coliving de gente que pueda tener, con una serie de prestación de servicios, pues de VIPs, ¿no? Ajá. Que pueda tener su sistema sanitario, que le permita tener desinfectada la habitación, con un sistema de depuración de aire, una serie de medidas también, o que el servicio a domicilio de comida, ¿no? El coliving yo no lo contextualizaría solamente en un poder adquisitivo, ¿sabes? Y no, vuelvo a repetirte, en una forma de concepto de vida. Sí, es interesante, ¿no? Esto que comentas, el otro día había un ejemplo de un desarrollo que habían hecho en Estados Unidos en un silo de misiles. Y estaba pensado en esta lógica de en un momento determinado se habría que sobrevivir a una pandemia o lo que sea, que estuvieran todos los servicios incluidos. Lo cuento un poco como anécdota, ¿no? Bueno, ya pensando un poco quizás más en el futuro, ¿no? Y de lo que puede ocurrir, una de las cosas que hemos estado leyendo y que hemos estado viendo es que de repente en un sector como va a ser el hospitality, que va a sufrir mucho, el coliving podría convertirse también en una alternativa para ese sector. ¿Lo veis posible, Iñaki, Araceli, o creéis que esto ya no es tan sencillo? Yo lo veo totalmente posible, y de hecho es que lo veo con muchísimos beneficios con respecto al sistema de hoteles. Esto, vamos, es que hay una grandísima demanda hoy en día en España y, bueno, y en Europa en general, por este tipo de viviendas en las que no te comprometes a larga duración, en la que pues se ajusta muy bien a tus necesidades, y es algo que además que crea sinergia con la gente y es muy positivo para todo tipo de personas que se encuentran pues, solas o en pareja o empezando, o incluso gente con nivel adquisitivo alto que quieren tener, como ha mencionado Araceli, pues un modo de vida más social, pero muy estable. Sí, me refería también a la alternativa, o sea, por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo es que se ha disparado el intento de reservas de cara al verano de casa rural completa. Entonces, en un modo de, bueno, me voy de vacaciones, pero intento tener controlado
el entorno donde me muevo, ¿no? Entonces, por eso hablaba de que en un momento determinado, durante un periodo de tiempo, se pudiera plantear un co-living en un entorno más controlado, una alternativa frente a un hospitality, ¿no? O sea, se ha comentado. No sé si por eso os preguntaba, Araceli, no sé si estás de acuerdo o no. Sí, de hecho, fíjate, yo veo que a la hora de pasar las vacaciones, ¿vale? Uh-huh. Porque voy a tener que adquirir un apartamento si nada más que lo voy a usar 30 días al año, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no puedo también compartir mis vacaciones? Y esto quizás a lo mejor nos van a ayudar más los extranjeros. En cuanto empiecen a venir y lo empiecen a demandar, lo aplicaremos. Yo que he trabajado durante muchos años en varios desarrollos en la Costa del Sol, gracias desde que vino el bikini, allá por los 60, ¿no? Cómo hemos ido cambiando la sociedad gracias a esos mercados que nos van introduciendo esa nueva forma de vivir, ¿no? Y sí que veo también un co-living vacacional, lo mismo veo un co-living de senior, ¿sabes? Veo que hay un mercado que quiere compartir y que quiere disfrutar de alguna manera, no solamente los espacios, sino el interrelacionarse y tener experiencias con más gente. Bueno, sí, creo que es un artículo que mencionaban, de hecho, que era una alternativa buenísima al Airbnb, en la que además de tener una estancia que le puedes tener por una semana o un mes, o la duración que quieras, también tienes el apoyo del resto de los colibres, el apoyo del community manager, que siempre pues, te ayuda a integrarte más en la ciudad. Así que la verdad es que lo veo una alternativa muy, muy positiva. Sí, además, fijaros que una cosa que está ocurriendo con esta pandemia es que, quieras que no, estamos trabajando mucho más en lógica de comunidad. Al final, lo que comentabas antes, Araceli, ¿no? De repente, el vecino al que ni saludabas en el ascensor, pues le tienes que llevar la compra o le tienes que echar una manilla. De repente, estamos todos aplaudiendo, ¿no? A las 8 de la tarde a través de la ventana y generando, pues, ese tipo, ¿no? Entonces, ese tipo de comunidad que en un momento nos puede ayudar a que estos modelos sean mucho más fácilmente planteables, sobre todo para un determinado sector de edad en el cual yo me encuentro, de los 45 a los 55, 60, que no se lo habrían planteado, pero que ahora a lo mejor sí que puede ser un momento de decir, oye, mira, quiero estar en un ambiente más o menos de iguales o con unos mismos valores, o generando esa comunidad, o perpetuando esa comunidad que he generado durante estos momentos. Pues sí, y además, mira, yo me voy a ir un poco también a un tema, para mí es muy importante, los inversores, ¿no? Cómo ven los inversores estos proyectos, porque al fin y al cabo, si esto no hay demanda, pero luego no hay desarrollos, ¿sabes? Porque no vean la rentabilidad o no tal. Yo veo que ahí también entramos no solamente al mercado de atender a esas necesidades individuales o de colectivo, sino también el de las empresas. Veo futuras empresas que se interesen no solamente en los espacios de trabajo donde va a trabajar su gente, sino donde va a vivir también sus equipos, ¿no? Y aquí los nuevos co-living sí que pueden atender ambos servicios, ¿no? Que pueda tener y lo estamos viendo ahora, el teletrabajo, ¿no? Pues qué bien si tenemos luego empresas que pueden asignarles su residencia a la vez que su lugar de trabajo a sus empleados. Oye, mira, y ahí vamos mucho más a la tecnología, que no la dejemos tampoco de lado, ¿no? Claro, qué interesante. La tecnología va a estar cada vez más implementada en todos nuestros momentos, pero más en los desarrollos residenciales y mucho más en el co-living. El co-living se tiene que diferenciar, aparte de compartir y todo ese efecto social, de cómo implementa la tecnología al servicio de la comunidad. No, esto es muy interesante que comentas, ¿no? Como a lo mejor una solución de Flex Office que ahora mismo están intentando reclamar o intentando ver las oficinas donde poderlo llevar a cabo fuera de sus workplace normales, perfectamente podría ser un co-living, ¿no? O sea, tengo un espacio donde trabajar, un espacio donde poder tener esto, incluso en algún proyecto, nosotros algún cliente en su día se lo dijimos, que no era una cuestión de hacer mejor la oficina, sino a lo mejor de crear un espacio de viviendas cerca que permitiera atraer talento. Bueno, hablabas de tecnología, me parece un tema muy importante, ¿no? Fijaros, había un ejemplo de un co-living en Singapur que básicamente lo que contaban que, claro, que no podrían estar haciendo las actividades comunes, pero que lo han trasladado todo tecnológicamente y de manera más o menos sencilla a hacerlo de forma digital, ¿no? Y a seguir teniendo, entre comillas, una normalidad de esas actividades comunes, pero llevándolas a cabo de forma digital. Esta pandemia irremediablemente nos va a llevar sí o sí a la transformación digital, ¿no? ¿No creéis?
definitiva, digo. Totalmente, y es lo que comentáis. Al final, estos espacios de co-living que tienen estos otros servicios, como puede ser el coworking, como pueden ser otros espacios pues en el que incluyes, no sé, supermercados, en el que incluyes otro tipo de servicios que te ayudan a tener una vida, digamos, en modo pandemia muy fácil, pues es que la verdad es que facilita todo muchísimo. La tecnología es la clave y lo estamos viendo en todas las reuniones que estamos teniendo durante este mes, en el que falla muchísimo la conexión, falla muchísimo el internet en una casa y está claro que la tecnología tiene que mejorar, y qué mejor que estos sitios, de espacios de co-living para poder fomentar la tecnología. Fíjate, Iñaki, yo me veo, ahora que cada vez me estoy introduciendo más a la tecnología, y he aprovechado estos días de confinamiento para manejar el Google Home y el Chromecast, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Yo me veo en los nuevos co-living tener un helipuerto de drones, ¿vale? Ahora que cuando ven todo esto que os digo, estos aparatitos, me los ha traído, los he comprado a través de Amazon, hago publicidad de Amazon. Entonces veías al pobre mensajero que me llamaba a la puerta y estaba a 2 metros de distancia, ¿no? Pues yo veo que en un futuro que a través del dron llegue arriba el aparatito y bajo un canal, pues llegue a la puerta mía, ¿no? Y también veo, y aquí lanzo, bueno, pues no sé cómo decir, el buen trabajo que están haciendo personas que nos hacen la vida más fácil, como es el personal de jardinería y de limpieza de mi comunidad, ¿no? ¿Cómo está aquí? Pues yo me veo mañana, sin quitar ese puesto de trabajo, que se dedican a otras cosas, que sea un robot el que esté pasando por los co-living, por los pasillos de los co-living y limpiando, y eso no lo veo tan lejano, ¿sabes? Entonces veo que nos tenemos que aunar en cuanto a los que estamos ahora trabajando en diseñar proyectos que son muy incipientes, Carlos. Como has mencionado al principio, ha sido Iñaki Alonso con su estudio SAD el que está para entregar ahora un cohousing en Madrid. Hay otro en Barcelona, Iñaki, corrígeme. Eso es. Hay otro en Barcelona y poco más. Lo que has hablado antes de Andrés Mellado, ¿no? No deja de ser un edificio, rehabilitación, que se han distribuido las viviendas, que está muy bien lo que se hace, pero todavía no hemos visto nada potente de proyecto de co-living desde el inicio, desde su desarrollo, desde su suelo, ¿no? Y ahí es donde estudios de arquitectura potentes y visionarios, como los que puedes representar tú, Iñaki, u otros, ¿no, Carlos? Sí. Los que estén ellos, es donde yo lanzo eso, ¿no? Esa capacidad que tenéis de creatividad y de saber atender los diseños y las necesidades de la sociedad, tanto en los desarrollos urbanísticos de sus ciudades como de ordenar sus espacios, que integréis también esas tecnologías, ¿no? Que integréis vuestra forma de construir, ¿no? Vuestros proyectos que sean sostenibles, que sean también ecológicos. Eso es un poco lo que yo veo que también podríamos conexionar con los inversores. Eso es totalmente. Nosotros desde 3G Office sí que, bueno, la experiencia en España es verdad que en estos espacios co-living no es muy grande. Lo que hacemos nosotros es colaborar con empresas de estudios internacionales que llevan ya muchos años trabajando en espacios co-living, como por ejemplo varios estudios en Ámsterdam. Y yo creo que esa colaboración extranjera es la que nos permite poder nutrirnos de toda su experiencia y poder aportar mucho más en nuestro país. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Es verdad que España todavía, excepto casos excepcionales de Barcelona, también hay alguno de cohousing en Murcia, interesante a estudiar y demás. Estamos en un periodo en pañales y hay que ver un poco. Y también es verdad que el concepto co-living se ha utilizado para muchos tipos de inmuebles que no todos se ciñen exactamente a lo que sería una definición que de los co-living que podemos ver en Europa o, bueno, por ejemplo,
pero también te aplico este mismo término para los coworking, ¿no? O sea, no tiene nada que ver un coworking como es el X Factory en Lisboa con los coworkings que vemos nosotros aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña... Esto me lleva a dos retos muy interesantes, ¿no? Uno más en la parte financiera y una más en la parte de diseño, y que vamos a utilizar un poco para ir dando cierre a esta pequeña charla, que la verdad es que está siendo muy interesante y me encanta, ¿no? Uno, y esta quizás es más para ti, Araceli. Claro, el tema es que en el momento en el que exista una vacuna, ya los miedos se van a acabar, somos humanos y al final tendremos necesidad y demanda de volver a hacer lo que hacíamos antes, aunque sea de forma diferente, porque yo sí creo que cambiarán las cosas en ese sentido. Pero claro, se presenta una gran oportunidad a 18 o 24 meses, ¿no? O sea, de quién está ahí posicionado y de quién... Porque yo sí creo que va a haber una alta a partir de ahora y de lo que ha ocurrido, que va a expoliar más todavía esa demanda, ¿no? Entonces empieza a ser un producto muy atractivo a cara, como digo, de 18 o 24 meses para un fondo y para una rentabilidad, ¿no? Yo espero que todo esto nos haya servido siempre para bien, ¿vale? Que en todos los sentidos, tanto en los personales como en los profesionales. Evidentemente, si no van ligados, si no va lo personal, difícilmente van a hacer lo profesional. Pero sí que creo que se van a abrir nuevas oportunidades, que yo soy de las que siempre optimista y veo donde a lo mejor otros ven debilidades, yo veo oportunidades y las veo que el mercado, que estaba muy caliente en cuanto a mantener unos precios de suelo y unas rentabilidades, van a ser mucho más considerados, sin perder los criterios de rentabilidad que demandan los inversores. Yo creo que se va a posicionar proyectos como estos, como los proyectos de Coliving, en grandes dimensiones. Yo creo que va a ser el momento para poderlos acometer. Muy bien. Iñaki, te lanzo un reto, porque claro, ya diseñar no va a ser nunca igual, ¿no? O sea, nos ha lanzado el reto Araceli con lógica y razón, ¿no? Vamos a diseñar de forma diferente, y tú como arquitecto, el futuro entiendo que es un reto. Bueno, la verdad es que nosotros los arquitectos tenemos la suerte de no estancarnos nunca. Si siempre hiciéramos lo mismo, pues sería un aburrimiento. La verdad es que el crear estos espacios nuevos, el seguir pensando, de hecho, vamos, el hecho de construir para una sociedad cambiante, que es prácticamente lo que hacemos nosotros, es el día a día. Así que estamos muy, muy preparados y muy ilusionados con este tipo de tipologías que yo creo que van a cambiar totalmente la manera de ver los edificios residenciales en España, y creemos, y bueno, con la experiencia que llevamos en los últimos meses trabajando en proyectos de Coliving, que creemos que este tipo de complejos hacen ciudad. Hacen ciudad y hacen reunirse a gente en zonas que no pensabas que se iban a reunir, hacen que parte de la ciudad que estaba marginada ahora está totalmente ocupada, con actividad, con movimiento, y vemos que es el futuro, vamos. Sí, que al final hace difuso lo público de lo privado y de repente los edificios se abren a la ciudad y no al revés, ¿no? Bueno, pues nada, agradeceros vuestro tiempo, ya nos hemos pasado poquito, pero siempre es interesante escucharos y siempre nos pasa lo mismo. Muchas gracias, Araceli, por tu tiempo, por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias. Y Iñaki, también muchísimas gracias. Bueno, a todos los que nos escucháis, pues nos vemos la próxima semana, que hablaremos sobre liderazgo en tiempo de un mundo en beta. Un saludo y nos vemos.